We are far stronger than we were 10 weeks ago. La Segunda Guerra Mundial vio muchas innovaciones desarrolladas por los aliados para que pudieran obtener una ventaja en la guerra. Our German colleagues who had built a radio telescope at Effelsberg near Bonn. Únete a nosotros mientras observamos la invención secreta que cambió la Segunda Guerra Mundial. Introducción. Día de la Batalla de Gran Bretaña. El Día de la Batalla de Gran Bretaña conmemora el día en que ocurrió un conflicto aéreo a gran escala. Para junio de 1940, la Wehrmacht había tomado la mayor parte de Europa Occidental y Escandinavia. Dado el pacto de no agresión de la Alemania nazi con la Unión Soviética, el Imperio Británico y la Mancomunidad eran las únicas potencias importantes que se interponían en el camino de una Europa dominada por los alemanes en ese momento. Después de que los británicos rechazaron repetidas ofertas de paz, Adolf Hitler ordenó a la Luftwaffe destruir la Real Fuerza Aérea Británica para obtener la dominación aérea o la supremacía aérea antes de lanzar la Operación León Marino, el asalto anfibio de la Wehrmacht a la isla británica. En julio de 1940, la Luftwaffe comenzó cerrando el Canal de la Mancha a los buques marítimos. La Operación Ataque del Águila comenzó en agosto, apuntando a los campos de aviación de la RAF en el sur de Inglaterra. Para la primera semana de septiembre, la Luftwaffe no había logrado los resultados que Hitler deseaba. Frustrados, los alemanes recurrieron al bombardeo estratégico de ciudades, un ataque diseñado para dañar las industrias militares y civiles británicas, así como la moral civil. El domingo 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe comenzó su mayor y más concentrado ataque a Londres, con la esperanza de arrastrar a la RAF a una lucha de destrucción. Aproximadamente 1.500 aviones participaron en los combates aéreos, que duraron hasta el atardecer. La operación marcó el punto culminante de la Batalla de Gran Bretaña. Los ataques alemanes fueron exitosamente repelidos por el comando de cazas de la RAF. Una gran base de nubes fragmentó las formaciones de la Luftwaffe, lo que les permitió evitar causar un daño significativo a Londres. Después del ataque, Hitler pospuso León Marino. Después de ser derrotada durante el día, la Luftwaffe cambió su enfoque a las operaciones nocturnas del Blitz, que duraron hasta mayo de 1941, el día de la Batalla de Gran Bretaña, celebrado el 15 de septiembre. Es ahora un recordatorio anual de la batalla en el Reino Unido. En Canadá, el recuerdo se celebra el tercer domingo de septiembre. El problema: tubo de vacío frágil. En este video puedes ver electrónica en funcionamiento fabricada por Westinghouse, mostrando tubos, válvulas y varios equipos de tubos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Los tubos de vacío deben ser calentados para funcionar. La mayoría estaban construidos de vidrio, que eran frágiles y se rompían fácilmente. Los tubos de vacío se emplearon en las primeras computadoras, como el ENIAC, que eran enormes y requerían mucho trabajo para operar. Tommy Flowers inventó Colossus I y su sucesor, Colossus II, para Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, y la Oficina General de Correos los construyó para acelerar significativamente el trabajo de romper el cifrado alemán de alto nivel Lorenz. Colossus reemplazó un sistema anterior que utilizaba lógica de relé y conmutación. Colossus fue capaz de romper comunicaciones que anteriormente habían llevado semanas. También fue mucho más confiable. Colossus fue la primera vez que los tubos de vacío se usaron en tándem en una escala tan vasta en una máquina. Fusible de proximidad. La Primera Guerra Mundial proporcionó una lección sobre la fuerza y eficacia de la guerra aérea. Dados tales avances técnicos, el concepto de un fusible de proximidad parecía atractivo y engañosamente simple. Alemania intentó construir dicho fusible para artillería y explosivos a principios de la década de 1930. Persistió en sus esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial, pero eventualmente concluyó que era un concepto poco realista que nunca se implementaría. Japón también se enfocó en desarrollar un fusible y pudo producir un prototipo funcional. Sin embargo, lo desplegaron demasiado tarde en la guerra para ser importante y solo lo usaron una vez, en una bomba lanzada. Científicos británicos comenzaron a trabajar en un fusible de proximidad a finales de la década de 1930, resolviendo suficientes problemas intrínsecos para probar versiones moderadamente funcionales.
Sus esfuerzos fueron obstaculizados por excesos de costos y las dificultades duales de componentes reducidos y flexibilidad en la producción en masa. Con la guerra en su puerta, comunicaron sus hallazgos y comenzaron a colaborar con el esfuerzo estadounidense en fusibles en curso. El Comité de Investigación de Defensa Nacional de Estados Unidos, establecido en 1940, actuó como enlace entre la Academia Nacional de Ciencias y el Pentágono. Todos los que estaban familiarizados con los límites de la artillería antiaérea tradicional entendían la necesidad de desarrollar un fusible de artillería realista que no dependiera de cálculos de tiempo al objetivo o incluso contacto físico con un objetivo. Los artilleros de la época reconocían que derribar una aeronave pequeña, rápida y de gran altitud era principalmente una cuestión de suerte. La investigación de la época reveló que un impacto directo podía ocurrir en uno de cada 1.200 disparos de artillería antiaérea. ¡Qué suerte, en efecto! Los científicos, ingenieros y expertos en municiones de la sección T enfrentaron una serie de obstáculos en el desarrollo de un fusible UET funcional. Dados estos criterios, no es sorprendente que las naciones avanzadas abandonaran el fusible de proximidad como un sueño tecnológico más allá de sus capacidades de investigación y producción. Sin embargo, los científicos, ingenieros, innovadores, técnicos, especialistas en municiones y fabricantes de producción en masa estadounidenses pudieron encontrar soluciones a los obstáculos. Realmente lo lograron. El fusible producido por la sección T y sus grupos asociados utilizaba un pequeño transmisor y receptor de radio con un amplificador. Contenía un disparador tiratrón, un tubo lleno de gas que funcionaba como un interruptor electrónico. También utilizaba equipos de seguridad alimentados por batería para evitar detonaciones inadvertidas. Una vez lanzado el proyectil, el transmisor emitía una señal de radio continua que rebotaba desde el objetivo móvil, de la misma manera que funciona el radar. El receptor capturaba la señal de retorno, que se intensificaba a medida que el proyectil se acercaba a su objetivo. Cuando el nivel de señal superaba un umbral particular, activaba el disparador tiratrón, que liberaba una carga eléctrica retenida en un capacitor. Esa carga activaba un detonador electrónico, que preparaba el explosivo principal, que en los proyectiles antiaéreos de 5 pulgadas era picrato de amonio, también conocido como explosivo D. Los ingenieros de desarrollo procedieron a modificar los fusibles para adaptarse a varios calibres de cañones antiaéreos estadounidenses y británicos, así como a otros cañones navales. También adaptaron los fusibles para ajustarse a bombas aéreas y piezas de artillería de campo. Esto significaba crear 8 fusibles separados para la Armada de los Estados Unidos, 12 para el Ejército de los Estados Unidos, 4 para la Marina Real y 6 para el Ejército Británico. A medida que el fusible de proximidad demostró ser efectivo en combate, la demanda aumentó. Eventualmente, alrededor de 70 versiones del dispositivo estaban en producción, lo que requería pruebas continuas, modificaciones y ajustes en las líneas de ensamblaje. Estados Unidos y el Reino Unido hicieron tremendos esfuerzos para garantizar que ninguna instancia cayera en manos enemigas. Por esa razón, el dispositivo inicialmente estaba restringido a las tropas navales, evitando efectivamente que las fuerzas enemigas recuperaran proyectiles fallidos para analizarlos y copiarlos para usarlos contra los aliados. El impacto. Los fusibles de proximidad creados durante la Segunda Guerra Mundial aumentaron significativamente la eficacia de la artillería al iniciar la explosión del proyectil en función de su cercanía al objetivo. Esto se logró mediante la incorporación de un emisor receptor de radio en miniatura, similar a un radar dentro del fusible. Esta tecnología dependía de la disponibilidad de tubos de vacío en miniatura, resistentes antes del advenimiento de la electrónica de estado sólido. En 1942, James Van Allen contribuyó al desarrollo de los tubos necesarios. Después de regresar a Iowa en 1955, construyó la instrumentación científica para el primer satélite exitoso de América, Explorer 1. Los instrumentos en las primeras naves espaciales tenían que cumplir con algunos de los mismos requisitos de durabilidad y tamaño que los fusibles de proximidad. Como resultado, su diseño se basó en la experiencia adquirida al diseñar los componentes microelectrónicos de los fusibles. Los datos de Explorer 1 y los satélites sucesivos llevaron al descubrimiento del cinturón de Van Allen, una zona de radiación intensa que rodea la Tierra. Misión Tizard. La misión Tizard, formalmente conocida como la Misión Técnica y Científica Británica,
fue un grupo del Reino Unido que visitó los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para intercambiar proyectos de investigación y desarrollo clasificados con implicaciones militares. Fue nombrada por Henry Tizard, un físico británico y presidente del Comité de Investigación Aeronáutica, que supervisaba la investigación de radar. La misión llegó a los Estados Unidos en septiembre de 1940, durante la Batalla de Gran Bretaña. Transmitieron muchos secretos técnicos y científicos británicos para asegurar la ayuda de Estados Unidos en el mantenimiento del esfuerzo de guerra y la obtención de recursos industriales para explotar el potencial militar de estas tecnologías, que Gran Bretaña no podía utilizar completamente debido a las demandas inmediatas de otras producciones relacionadas con la guerra. En referencia a uno de esos secretos británicos, un dispositivo conocido como un magnetrón de cavidad resonante, llevado a América en 1940 por la misión Tizard, fue una de las cargas más valiosas jamás traídas a suelo estadounidense. La misión también abrió líneas de comunicación para el desarrollo de motores a reacción y bombas atómicas, lo que resultó en la contribución británica al Proyecto Manhattan y catalizó la cooperación tecnológica aliada durante la Segunda Guerra Mundial. La misión Tizard es vista como un evento crucial en la formación de la Alianza Angloamericana en tiempo de guerra. Después de la guerra, sirvió como marco para la futura colaboración en investigación científica entre universidades en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Luftwaffe. La Luftwaffe fue la rama de guerra aérea de la Wehrmacht antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Las principales armas de aviación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la Luftstreitkräfte del Ejército Imperial y la Marinefliegerabteilung de la Marina Imperial, fueron abolidas en mayo de 1920 de conformidad con las estipulaciones del Tratado de Versalles de 1919 que prohibía a Alemania crear una fuerza aérea. Durante el período de entreguerras, los pilotos alemanes fueron entrenados clandestinamente en la base aérea de Lipetsk, en la Unión Soviética, violando el pacto. Con la llegada del partido nazi y el rechazo del Tratado de Versalles, la existencia de la Luftwaffe fue confirmada públicamente el 26 de febrero de 1935, justo antes de que se proclamara la desobediencia total al Tratado de Versalles a través del rearme y el reclutamiento alemán el 16 de marzo. La Legión Cóndor, un destacamento de la Luftwaffe asignado para apoyar a las tropas nacionalistas durante la Guerra Civil Española, sirvió como un campo de pruebas crucial para nuevas tácticas y aeronaves. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la Luftwaffe se había convertido en una de las fuerzas aéreas más complejas, tecnológicamente avanzadas y probadas en combate del mundo, gracias en parte a esta experiencia de combate. En el verano de 1939, la Luftwaffe tenía 28 Geschwader. La Luftwaffe también tenía una unidad de paracaidistas llamada Fallschirmjäger. La Luftwaffe desempeñó un papel clave en los triunfos de Alemania en Polonia y Europa Occidental en 1939 y 1940. Sin embargo, durante la Batalla de Gran Bretaña, a pesar de dañar gravemente la infraestructura de la RAF y destruir numerosas ciudades británicas durante el posterior Blitz, la Fuerza Aérea Alemana no logró doblegar a los británicos desesperados. Desde 1942, los asaltos de bombardeo aliados destruyeron gradualmente el brazo de combate de la Luftwaffe. Desde finales de 1942, la Luftwaffe utilizó soldados de apoyo terrestre y otros para formar divisiones de campo de la Luftwaffe. Además de sus operaciones en Occidente, la Luftwaffe voló sobre la Unión Soviética, el norte de África y el sur de Europa. A pesar de su uso tardío de aeronaves modernas con turbojets y propulsadas por cohetes para destruir bombarderos aliados, la Luftwaffe fue superada en número y tácticas mejoradas por los aliados, así como por la escasez de pilotos capacitados y combustible de aviación. En enero de 1945, durante las últimas fases de la Batalla del Bulge, la Luftwaffe intentó un esfuerzo desesperado por obtener superioridad aérea, pero fracasó, con el suministro de combustible, aceite y lubricantes disminuyendo rápidamente después de esta campaña, y como parte de las Fuerzas Militares Unidas de la Wehrmacht, la Luftwaffe dejó de ser una fuerza de combate viable. Tras la rendición de la Alemania nazi, la Luftwaffe fue abolida en 1946. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos alemanes reclamaron más de 70.000 victorias aéreas, mientras que más de 75.000 aviones de la Luftwaffe fueron destruidos o gravemente dañados. Aproximadamente 40.000 de estos se perdieron por completo.
A lo largo de su historia, la Luftwaffe fue liderada por solo dos comandantes en jefe, Reichsmarschall Hermann Göring, y durante las 2 últimas semanas de la guerra, el general Feldmarschall Robert Ritter von Greim. La Luftwaffe estuvo fuertemente implicada en crímenes de guerra nazis. Al concluir la guerra, los campos de concentración produjeron una parte importante de los aviones, apoyando a una industria que empleaba a decenas de miles de prisioneros. La necesidad de mano de obra de la Luftwaffe fue uno de los elementos que contribuyeron a la expulsión y asesinato de cientos de miles de judíos húngaros en 1944. La Luftwaffe bombardeaba rutinariamente objetivos no militares. El Oberkommando der Luftwaffe orquestaba experimentos humanos nazis, y los soldados terrestres de la Luftwaffe llevaban a cabo asesinatos en Italia, Grecia y Polonia. El primer sistema de defensa radar británico fue establecido en 1930. El radar, o detección y medición por radio, desempeñó un papel crítico en el éxito de las defensas aéreas de Gran Bretaña durante la Batalla de Gran Bretaña. El radar podía ser utilizado para detectar y rastrear aeronaves hostiles entrantes. Funcionaba enviando ondas de radio que rebotaban en objetos sólidos a cierta distancia, lo que permitía a los operadores estimar 4 aspectos clave de los ataques inminentes: alcance, dirección, intensidad y altitud. El radar era un componente esencial del sistema Dowding, la red de defensa aérea altamente efectiva y compleja de Gran Bretaña. Esta técnica permitió al Comando de Cazas de la Real Fuerza Aérea responder a los ataques alemanes inminentes, mientras maximizaba el uso de sus valiosos recursos de pilotos y aeronaves. El radar proporcionaba un aviso temprano de los ataques inminentes. Esta información era enviada a través del cuartel general del Comando de Cazas y posteriormente distribuida por toda la red de defensa. Esto daba a los defensores de los cazas un tiempo crítico para planificar e interceptar los ataques. El radar no siempre era fiable y no proporcionaba una imagen completa de la amenaza inminente. La inteligencia adicional era proporcionada por el cuerpo de observadores. Su efectividad también estaba determinada por la capacidad y el juicio de los operadores que interpretaban las señales. El radar fue inventado en Alemania. Por lo tanto, Gran Bretaña no fue el único país en emplearlo. Lo que realmente le dio a Gran Bretaña la ventaja fue el fracaso de Alemania en reconocer lo importante que era el radar para la defensa del país. Aunque sí atacaron algunas estaciones, solo Ventnor en la isla de White fue desactivada durante un período prolongado. Los alemanes nunca centraron sus esfuerzos en destruir los sitios de radar, por lo que este componente crítico de la defensa aérea de Gran Bretaña permaneció en su mayoría intacto durante la Batalla de Gran Bretaña. Preparativos. Invasión americana para liberar Europa. Churchill y Roosevelt se reunieron el 9 y 10 de agosto de 1941 a bordo del USS Augusta en la bahía de Placentia, Terranova, para discutir sus respectivos objetivos militares y esbozar una organización internacional posterior a la guerra. La carta que desarrollaron presentaba 8 principios comunes que Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron apoyar en el mundo de la posguerra. Ambos países decidieron no buscar la expansión territorial, sino liberalizar el comercio internacional, promover la libertad marítima y los estándares internacionales de trabajo, económicos y de bienestar. Lo más crucial es que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se comprometieron a ayudar a la restauración de los gobiernos autónomos para todos los países ocupados durante la guerra, así como a permitir que todos los pueblos eligieran su propio tipo de gobierno. Aunque la reunión fue exitosa en el establecimiento de estos objetivos, ninguno de los líderes recibió los resultados esperados. El presidente Roosevelt anticipaba que la carta persuadiría a los estadounidenses de apoyar la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en nombre de los aliados. Sin embargo, la opinión pública siguió estando firmemente opuesta a tal política hasta el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. El objetivo principal de Churchill durante la Conferencia del Atlántico era conseguir que los estadounidenses participaran en la guerra. Además de eso, esperaba que Estados Unidos ampliara su ayuda militar a Gran Bretaña y advirtiera a Japón contra cualquier actividad agresiva en el Pacífico. Roosevelt, por otro lado, quería que el gobierno británico declarara públicamente que no estaba involucrado en ningún tratado secreto, particularmente aquellos relacionados con problemas territoriales, como los alcanzados por los aliados durante la Primera Guerra Mundial con respecto a la división del territorio enemigo al final de la guerra.
Roosevelt también quería negociar los términos bajo los cuales Gran Bretaña compensaría a Estados Unidos por su apoyo mediante el préstamo y arriendo. Roosevelt quería que los británicos compensaran desmantelando su sistema de preferencia imperial, que había sido establecido por el gobierno británico durante la Gran Depresión y que pretendía fomentar el comercio dentro del Imperio Británico mediante la reducción de aranceles entre los miembros y manteniendo aranceles discriminatorios contra los extranjeros. Churchill estaba profundamente descontento con la negativa de Roosevelt a contemplar la participación estadounidense en la guerra. Además, Churchill reconoció que ciertas secciones de la declaración conjunta prevista podrían ser políticamente perjudiciales para el primer ministro. Churchill temía que abandonar la preferencia imperial enojara al elemento proteccionista del Partido Conservador. Los estadounidenses también se mostraron reacios a advertir demasiado fuertemente a Japón sobre cualquier acción militar futura contra territorios británicos en el sudeste asiático. Finalmente, Churchill y muchos miembros de su gabinete se mostraron preocupados por el tercer punto de la carta, que hacía referencia a la libertad de todos los pueblos para formar sus propios gobiernos. Churchill estaba preocupado de que este párrafo reconociera la libertad de los súbditos coloniales para abogar por la descolonización, incluso aquellos en el Imperio Británico. Aunque la Carta del Atlántico de agosto de 1941 no fue una convención legalmente vinculante, aún fue significativa por varias razones. Primero, declaró oficialmente la alianza de Estados Unidos y Gran Bretaña contra la agresión del Eje. En segundo lugar, delineó la visión wilsoniana del presidente Roosevelt para el mundo de la posguerra, que incluía un comercio más libre, autodeterminación, desarme y seguridad colectiva. Finalmente, la carta sirvió como fuente de inspiración para los súbditos coloniales que luchaban por la independencia en el tercer mundo, desde Argelia hasta Vietnam. El viaje. Los individuos que formaban parte de las fuerzas especiales británicas tenían un fuerte sentido de independencia y creatividad. Hombres como Ord Wingate, Roger Courtney, David Stirling y Ralph Bagnall buscaban un nuevo enfoque para hacer la guerra. Reunían a personas con ideas afines a su alrededor para preparar, planificar y llevar a cabo sus propias misiones. Idearon nuevas técnicas para completar nuevas asignaciones. Se beneficiaron de los avances tecnológicos de la época. Tal combate fue posible gracias a una mejor comunicación por radio, un mejor transporte aéreo y marítimo, vehículos motorizados más confiables y nuevas y poderosas armas y explosivos. También contaban con Winston Churchill como un prominente respaldador. Cuando comenzó la expedición, el primer ministro apoyaba sus objetivos, aunque el alto mando militar a menudo no mostraba entusiasmo. Magnetrón de cavidad. El magnetrón de cavidad es un tubo de vacío de alta potencia que primero se empleó en sistemas de radar, luego en hornos de microondas y finalmente en aceleradores lineales de partículas. Un magnetrón de cavidad genera microondas al interactuar un flujo de electrones con un campo magnético mientras se mueve a través de una sucesión de resonadores de cavidad, que son pequeñas cavidades abiertas en un bloque de metal. Los electrones viajan a través de las cavidades, haciendo que las microondas oscilen en su interior, como un silbido, produciendo un tono cuando son activadas por un chorro de aire que pasa por su apertura. Los diámetros de las cavidades definen la frecuencia de resonancia del arreglo. A diferencia de otros tubos de vacío, como un clistrón o un tubo de ondas viajeras, el magnetrón no puede ser utilizado como un amplificador para aumentar la intensidad de una señal de microondas aplicada. En su lugar, funciona únicamente como un oscilador electrónico, generando una señal de microondas a partir de electricidad de corriente continua suministrada al tubo de vacío. Legado. Sir Henry Tizard propuso a principios de 1940 que los secretos técnicos del radar británico fueran compartidos con los estadounidenses para que sus instalaciones de producción superiores pudieran estar más disponibles para ayudar al esfuerzo de guerra británico. Ni Churchill ni Watson Watt estuvieron de acuerdo. No obstante, él organizó que su ex colega del comité de 1935, Abby Hill, viajara a Washington para investigar las posibilidades. Su informe a Tizard fue alentador. Para julio de 1940, la batalla de Gran Bretaña estaba en marcha y Francia ya había caído, lo que hacía que el concepto fuera mucho más atractivo. Así, una delegación de 7 personas, liderada por Tizard, llegó a Washington el 12 de septiembre para iniciar las discusiones. Los 3 servicios armados estaban representados y Taffy Bowen estaba presente especialmente para discutir sobre el radar. Se le permitió llevar consigo el magnetrón número 12. El magnetrón había sido enviado a T.R. Worth
apenas 6 semanas antes. La expedición concluyó que Gran Bretaña estaba a la cabeza en la mayoría de los aspectos, pero que ciertos componentes del radar estadounidense eran más sofisticados. Sin embargo, el magnetron fue recibido con el mayor entusiasmo. Inicialmente se formó un nuevo comité de microondas, con el Dr. Alfred Loomis como presidente. Este individuo fue responsable de convertir el radar estadounidense a longitudes de onda centimétricas. El comité de microondas acordó rápidamente apoyar la fabricación rápida del magnetron, con la empresa Bell Telephone Company llevando a cabo la tarea. Crearon los primeros 30 en octubre de 1940, y para el final de la guerra se habían fabricado más de 1 millón de magnetrones estadounidenses. Aunque el viaje de Tizar fue aclamado como un éxito, es extraño que a su regreso a Londres el 8 de octubre de 1940 descubriera que su empleo ya no existía. Ataques kamikaze a los barcos estadounidenses. El 6 de abril de 1945, la primera oleada de 10 ataques kamikaze sincronizados comenzó contra la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos frente a la costa de Okinawa. Los barcos de la Quinta Flota habían enfrentado ataques suicidas antes, pero nunca en esta escala. La vista horrorosa de los pilotos japoneses lanzando sus aviones contra los barcos se volvería común en los próximos 2 meses y medio. Se suponía que los portaaviones y acorazados serían los objetivos principales, pero los destructores y las embarcaciones más pequeñas, encargadas de proteger la flota de los ataques entrantes, fueron los más gravemente dañados. Uno de esos destructores fue el USS Newcomb. El Newcomb había visto previamente batalla en las Islas Marianas, Peleliu, Palau y Filipinas, pero fue en Okinawa donde libró su batalla más feroz. A bordo del destructor estaba John Chapman, de 21 años, un guardiamarina de primera clase y capitán de cañón de 5 pulgadas. Frente a pilotos opositores ansiosos por dedicar sus vidas a hundir su barco, lo encontró casi incomprensible. Las personas que siempre habían conocido no eran así. Eran individuos valientes y luchaban, pero no eran alguien que arriesgaría intencionalmente sus vidas para acabar con la tuya. El 6 de abril, más de 300 kamikazes partieron del sur de Kyushu. Su objetivo era la Quinta Flota de los Estados Unidos, que estaba estacionada para ayudar en la guerra en Okinawa. Cuando los pilotos japoneses llegaron, se separaron en grupos más pequeños de ataque. John Chapman estaba estacionado en su puesto de cañón en la popa del USS Newcomb. Probablemente había 45 aviones en el cielo. Era una situación aterradora porque sabían que iban a zambullirse sobre ellos. Podrían estar disparando contra los aviones y seguirían avanzando directamente hacia ellos y verían trozos pasando por encima de los aviones y todo, pero seguirían avanzando. El Newcomb derribó 4 aviones enemigos y otros 5 golpearon el barco. Aquellos a bordo que no fueron asesinados o heridos lucharon desesperadamente no solo por apagar los incendios ardientes y reparar los motores dañados, sino también por seguir disparando a un adversario decidido a hundirlos. El incidente a bordo del Newcomb se duplicó en varias otras embarcaciones de la flota ese día. Los incendios estaban rugiendo completamente fuera de control. Entre el puente y la casa de popa, era una parte significativa del barco. No era más que un infierno furioso. Las llamas se disparaban. Estaba tan alto como 1000 pies sobre el Newcomb. Los bomberos que luchaban contra los incendios ardientes obligaron a John Chapman y a su amigo herido a saltar por la borda. Ya no había más lugar en la popa para que se quedaran. Chapman le entregó al amigo herido sus salvavidas y una vez en el agua, lo arrastró hasta un bote salvavidas. Más tarde fueron rescatados junto con muchos otros de las aguas frente a Okinawa. 91 marineros murieron o resultaron heridos en el USS Newcomb. Muchos de los heridos sufrieron quemaduras graves. A pesar de ser atacado por 5 kamikazes, la tripulación del Newcomb logró mantener su barco a flote y obtuvo la mención de unidad de la Armada, así como 8 estrellas de combate por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Miniatura. En nuestra miniatura, podemos ver piezas de artillería que fueron perjudiciales para el éxito que disfrutaron los aliados cuando el curso de la guerra comenzó a cambiar a su favor. Está claro que la colaboración entre el Reino Unido y los Estados Unidos fue fundamental para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.